Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como usted sabe, en estos días se ha estado discutiendo la posibilidad de una nueva ley de amparo, con todo lo que esto implica. Y es un asunto muy delicado y técnicamente hablando complejo. Es por eso que le hemos pedido a alguien que ha estado en esas labores, que ha sido juzgador y que conoce de la materia, que platique con nosotros. Me refiero a Rodrigo de la Peza. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido aquí. Rodrigo, ¿cuántos años te pasaste en el servicio, en el Poder Judicial? Hola Federico, muchas gracias por la invitación. No, hombre. Pues de carrera judicial fueron 23 años, de los cuales 7 fui juez y el resto pues desde el principio, desde oficial, pasando por secretario de juzgado, de colegiado, Todo. secretario en la corte y juez, sí. Pero además juez, pero por concurso. Sí, claro, sí, era por examen de concurso. El examen era difícil porque eran varias etapas, una de opción múltiple, un examen oral, había que hacer proyectos de sentencia. Sí. Sí, y haciendo proyectos se aprende mucho también, ¿no? Uy, sí, pues sí, muchísimo. Y bueno, después te pasaron al área de telecomunicaciones también, ¿no? Sí, de los 7 años que fui juez, 2 fui juez administrativo y 5 juez especializado en competencia económica. Pues qué privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, el privilegio es mío. Ahora, está lo de la ley de amparo, y la ley de amparo, la gente le suena con que es algo, digamos, muy común, pero en realidad no conocen los orígenes, y los orígenes de la ley de amparo podríamos irnos hasta el habeas corpus famoso que se estudiaba en la facultad, que pues, es una figura que ya no se conoce, pero era la presentación del cuerpo. Ahí está el cuerpo para que el juzgador le diera garantías a la persona de que iba a ser juzgada con un debido proceso, expresión que en ese momento no existía. Pero en México, bueno, pues el amparo, decimos que es nuestro amparo, es una de las creaciones. Hay algo de nacionalismo judicial en todos los países. A ver, ¿tú cómo describirías al gran público el amparo? ¿Qué es el amparo? Bueno, como tú dices, es un procedimiento que presumimos los mexicanos de manera muy orgullosa internacionalmente porque es un juicio de derechos humanos. Esto es un juicio en donde el particular puede defenderse de cualquier autoridad por la comisión de cualquier abuso, acto en contra de sus derechos humanos. Y en ese sentido fuimos pioneros. Sí, ¿cómo no? Fuimos pioneros, digamos, cuando Manuel Crescencio Rejón, yucateco, por cierto, propuso esto en la Constitución de Yucatán. ¿En qué fuimos pioneros? ¿En la articulación, en los requisitos para la presentación del amparo? Sí, bueno, en varios aspectos, pero precisamente algo que a mí me impresiona es, antes de hablar de derechos humanos, aquí hablábamos de garantías individuales. Claro. Pero era precisamente darle la garantía garantía en el sentido de un recurso, un juicio efectivo a las personas para defenderse de abusos del Estado, ¿no? Y otra cosa que me impresiona a mí es no solo para ciudadanos, para cualquier ser humano, ¿no? Extranjero o ciudadano mexicano puede llegar aquí y defenderse. Y además ha sufrido muchísimas modificaciones, ampliaciones en general, el amparo, que algunas de ellas pues, han sido asombrosas, incluso 4 décadas después, o más o menos 3, 4 décadas, Mariano Otero también introdujo reformas a la ley de amparo, precisamente ampliando el alcance. Y entonces es por eso que nos sentimos tan orgullosos de nuestra ley de amparo, que hoy está en boga y Gracias. que está, pareciera ya, digamos, llevada a punto de entrar a no la incubadora, sino ya al proceso de elaboración. Yo te preguntaría, a ver, ¿es un mecanismo de defensa de los derechos humanos que a través de un juez se concede en lo general a la ciudadanía? No, desde su nacimiento el amparo se concibió con la famosa fórmula Otero. Otero. En el sentido de que se protege únicamente a quien lo pide. No es una protección generalizada. Para eso se crearon después otros medios de control constitucional.
¿no? Pero originalmente, al menos, el juicio de amparo es para proteger a quien pide amparo. Esa era la fórmula Otero. Ahora, en junio de 2011 se introdujo una reforma a la Constitución importantísima de derechos humanos, ¿no? Y entre otras cosas, lo que se introdujo tanto en la Constitución como en la nueva ley de amparo que 2 años después se publicaría, de el interés legítimo. A través de este nuevo concepto se amplía, digamos, la gama de casos y de personas que pueden promover el amparo. Porque originalmente uno de los requisitos de procedencia del juicio es que se afecte tu interés jurídico, ¿no? Quiere decir que se afecte alguno de los derechos de los que tú ya eres titular. Y en cambio, con esta introducción a este nuevo concepto de interés legítimo, se amplía para proteger no solo a los que sufren una afectación directa en sus derechos, sino también una afectación, digamos, indirecta, en sus intereses, en su esfera jurídica de todas maneras, pero en la especial posición que podría tener una persona frente al ordenamiento, ¿no? O sea, en ese sentido, el interés jurídico limitaba también muchísimo a las personas que podían interponer un amparo. Pues sí, digamos, eso era un requisito de procedencia para el juicio, que sí era, digamos, más restringido que el nuevo concepto de interés legítimo. Ahora, el interés legítimo supone que si hay una afectación, por ejemplo, estoy pensando en lo ambiental. Aunque tú no tengas una propiedad que va a ser afectada por la construcción de una presa, sí puedes invocar que va a haber una afectación en el entorno y que por lo tanto te puedes amparar. ¿Es correcto? Es correcto. Y de hecho, la materia medioambiental es una de las más difíciles para determinar si existe o no este requisito de procedencia del interés legítimo, porque es muy difícil demostrar una afectación real y actual por un acto de autoridad que afecte el medio ambiente. Porque siempre se trató de definir, no cualquier persona interesada en que las cosas las haga bien el Estado puede ir al amparo, sino que tiene que ser alguien afectado en sus derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a todos nos interesa que se cuide el medio ambiente. Y a todos nos interesa que no se corten árboles o que se limpien los ríos, etcétera. Pero eso no quiere decir que por esa sola circunstancia podamos ir al amparo si no han limpiado el río, ¿no? Entonces, en ese sentido, el concepto de interés legítimo sí amplió, pero sigue siendo difícil encontrar dónde está ese límite. Y la Suprema Corte elaboró muchos criterios muy útiles. Uno de ellos, el más importante según yo, es el de los servicios ambientales. Si tú puedes demostrar que eres usuario de ciertos servicios ambientales, por ejemplo, si vives cerca de una barranca y la barranca purifica el aire por la forma en que pasa por la barranca, si tú vives por ahí, eres usuario de un servicio ambiental de la barranca. Y entonces, si no han limpiado la barranca, pues ahí está tu interés legítimo, ¿no? No es una afectación directa, digamos, a un derecho del que ya seas titular, por ejemplo, de un contrato o de una concesión o nada de eso, pero sí eres, digamos, sufres una afectación real y actual en esos servicios ambientales. Ahora, la fórmula Otero era individual. Sí. Pero después también se dio el paso de poder, digamos, generar amparos para comunidades, por decirlo así, que veían afectados su interés legítimo. Correcto. ¿Sí? Sí, y además, aunque la fórmula Otero no se quitó nunca de la Constitución ni de la Ley de Amparo, siguen ahí todavía, hoy en día, precisados. Sin embargo, la Corte hizo una interpretación para darle digamos, un ámbito relativo a la fórmula Otero. Muy específicamente, por ejemplo, la Corte dijo, hay veces en las que es imposible proteger a una sola persona, sino que la protección de una persona necesariamente implica la de otras personas. El tema, por ejemplo, del medio ambiente. Imagínate que por el acto reclamado se permite que en un río se desechen sustancias tóxicas. ¿no? Y entonces uno de los dueños de un predio ribereño pide el amparo. Ni modo que tú digas, se ampara para que solo se proteja ese predio y los demás, por favor, que sí les lleguen las sustancias tóxicas. Pues no, lo que vas a hacer es, oye, que ya no sé,
que ya no se emitan esas sustancias para proteger a este dueño. Pero, digamos, de manera colateral, pues no puede impedirse que se proteja a los demás. Y antes... ¿Se amparen o no se amparen? Se amparen o no se amparen, claro. Y antes era, digamos, incluso dudoso esta interpretación, y antes de la nueva ley de amparo, muchos juzgadores y órganos jurisdiccionales lo que decían era, se tiene que sobreseer el amparo porque si yo protejo a voy a proteger a más personas. Y entonces preferían no proteger a nadie que proteger a un quejoso, digamos, en violación de esta férrea regla de la fórmula Otero, ¿no? En cambio, con la nueva ley, con este nuevo concepto de interés legítimo y con las nuevas interpretaciones de la Corte, se permitió una relativización, digamos. Sigue existiendo el principio, pero si se protege a otras personas, pues eso es colateral y es preferible eso a no proteger a nadie, ¿no? Ahora, después, algunos jueces, como la fórmula Otero está referida al amparo y no a la suspensión, ¿no? Sí, que es interesante. Eso es interesante. Ahora ya es otra cosa con las nuevas reformas, pero en sus orígenes no se decía nada respecto de las suspensiones. Y entonces existieron varias suspensiones, yo soy culpable de algunas de ellas, con efectos generales. En materias, por ejemplo... Culpable, dilo. Pues bueno, en el sentido de que yo las emití, ¿no? Responsable. Exacto. Y me hago responsable. Sí. En materias como, por ejemplo, ¿Sabes qué? competencia económica. Primero yo creo que debemos explicar qué es una suspensión. ¿Cómo no? Claro. Porque también ahí la gente se confunde entre lo que es una suspensión provisional y lo que es la definitiva. Es correcto. ¿No? Sí. Es poco sabido porque es algo muy técnico. Muy técnico. La suspensión es una medida cautelar. Esto quiere decir, mientras dura el juicio, el juez dice, tiene que conservarse un estado de cosas determinado para impedir que el juicio no sirva para nada, ¿no? Para conservar la materia del juicio y para evitar daños. Por ejemplo, un ejemplo que para mí es clarísimo, el alcoholímetro. Sí. Cuando te detienen en el alcoholímetro y te arrestan, te dictan un arresto por encontrar cierto nivel de alcohol en tu sangre. Y tú dices, pero si yo no tomé nada, ¿no? Si tienes razón y tú no tomaste nada, entonces ese arresto es inconstitucional. Presentas tu demanda y bueno, aunque no la pidas, te tienen que dar la suspensión, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera esa suspensión? Que tu juicio dura, cuando muy poquito, 3 meses, 6 meses, ¿no? Y para entonces tú ya saliste de tu arresto de 48 horas o de 36 horas, ¿no? Y entonces por más que en la sentencia de amparo dijera, tenía razón, ese arresto era inconstitucional, pues no te sirve de nada. En cambio, la suspensión es una medida que te dice, a ver, lo sacan del arresto. Se sigue el juicio y efectivamente, si en la sentencia se dice el arresto era correcto. Era correcto. Regresas a cumplir las horas que te falten. Pero si no, entonces sí te sirve la sentencia de amparo para defenderte contra arbitrariedades, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausa y si quieres regresamos sobre esto de la suspensión y los efectos benéficos que puede tener para la ciudadanía. Claro. Vamos a una pausa y regresamos aquí con Rodrigo de la Pesa. Estamos aquí con Rodrigo de la Pesa y nos quedamos en lo de la suspensión. Ahora regresaremos a ello. Pero Rodrigo acaba de hacer un esfuerzo que vale mucho la pena desde la Escuela Libre de Derecho, que es un manual de buenas prácticas judiciales. Es decir, reunir aquellos ejercicios que han resultado exitosos para que los juzgadores puedan referirse a ellos y tener referentes, información de los casos que han sido similares a los que tienen en mano. Esto está en versión digital en la Escuela Libre de Derecho, lo puede usted conseguir ahí y felicidades por el esfuerzo porque no existe que yo sepa algo similar en otras materias, ¿no? Existen versiones de ciertos temas específicos, pero sí, es un enorme esfuerzo, la verdad, y estoy muy orgulloso de haber coordinado este proyecto porque son
juzgadoras y juzgadores, magistradas y magistrados, que todavía lo son o ya están en retiro o están próximos a estar en retiro, pero que, digamos, escribieron artículos no sobre teoría, sino sobre consejos muy prácticos que, pues, en una intención de que, digamos, la generación de jueces que nos vamos, dejemos un poquito al menos pues de toda la experiencia recopilada a través de los años, ¿no? Es muy poquito, en realidad podríamos escribir tomos y tomos y tomos y tomos de experiencia, pero digamos es un granito de arena. Bueno, a ver, regresemos a la suspensión. Total, la suspensión lo que hace es decir, alcoholímetro. Mientras averiguan, el sujeto puede obtener su libertad. Correcto. ¿Sí? Así es. Pero es provisional. Claro. Bueno, ahí el ejemplo del alcoholímetro quizás sea no muy correcto, porque cuando se trata de privaciones de libertad, la suspensión es de plano. Es más, el juez no tiene opción de si la otorga o no la otorga, es a fuerzas. Pero en otras... Que tiene que ver con el habeas corpus, curiosamente. Por supuesto. Pero en otras materias, cuando se pide una suspensión, el juez puede otorgarla de manera provisional. En el primer acuerdo en donde se pide la suspensión, se dicta la provisional, se abre un expediente incidental, digamos, que es como un pequeño expediente, un pequeño juicio dentro del juicio de amparo, y pues se reciben pruebas, alegatos, etcétera, y al final de ese pequeño expediente el juez puede decretar la suspensión definitiva o negarla. Ahora, ese pequeño juicio, pues en realidad tiene que ver con el debido proceso, con la forma también en la que fue llevado a cabo una acción, la que sea, y el debido proceso en México es débil. Creo que te refieres a la introducción de algunas fracciones del artículo 129, en donde se establece que no va a proceder la suspensión provisional en contra de los actos, específicamente de la Unidad de Investigación Financiera, de la UIF. De la UIF. ¿No? Sí es preocupante ese tema por varios motivos. Déjame decirlo lo más fácil posible. En la Ley de Instituciones de Crédito y otros preceptos, digamos, en su conjunto, se otorga a la UIF una facultad que consiste en elaborar una lista de personas bloqueadas. Esa lista se hace del conocimiento de los bancos y otras instituciones financieras, y estas instituciones tienen el deber de suspender cualquier tipo de actividad o servicio. Eso se traduce en que bloquean la cuenta de banco, por ejemplo, y ya el titular no tiene acceso a esa cuenta. Esa facultad de la UIF es una medida cautelar que sirve precisamente para que la UIF siga investigando posibles delitos, que además son delitos de muy alta gravedad, ¿no? Son delitos de terrorismo o relacionados con el financiamiento de terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces son delitos muy graves. La UIF tiene esta facultad y la Suprema Corte analizó esta facultad y realizó una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente. ¿Qué quiere decir esto de una interpretación conforme? Quiere decir, estoy leyendo un artículo y si lo dejo así, es inconstitucional. Entonces, mejor le doy una interpretación para que sea constitucional. Y entonces aquí la Corte lo que dijo, esta facultad de la UIF es constitucional siempre y cuando se relacione con un procedimiento en donde México esté, digamos, en cooperación internacional. Algún procedimiento internacional en donde otro país o un organismo internacional le pida a la UIF que lleve a cabo esa medida cautelar. Entonces sí se vale. Ahí sí se vale. Congelar, por decirlo así. Ahí sí se vale congelar la cuenta. Y es más, la Corte dijo, en esos casos, además de que es constitucional y en su caso se va a negar el amparo, no procede la suspensión, ni provisional ni definitiva, ¿no? En cambio, si se trata de asuntos nacionales, ese artículo es inconstitucional, no vale. Esa facultad de la UIF es inconstitucional porque se trata de una medida cautelar que no está vinculada a un procedimiento. Claro. O sea,
ahí lo que tendría que suceder ¿Cuál es es que una fiscalía abra una carpeta de investigación por esos delitos, ¿no? Y le pida a un juez, ¿no? Si es que se va a abrir un procedimiento jurisdiccional, le pida a un juez una medida cautelar. Entonces sí, siguiendo todo este procedimiento que, digamos, vela por los derechos humanos, sería totalmente válido que se congelara la cuenta. Pero congelar la cuenta como medida cautelar, así nada más, sin la vinculación con un procedimiento jurisdiccional o administrativo, es inconstitucional. Entonces, ahora, digamos, en lugar de reformar el ordenamiento que lo pudo haber hecho el legislador desde 2018, ¿no? Lo que se pretende en esta iniciativa de reforma es ordenar que se niegue la suspensión provisional, que no proceda la suspensión provisional en ningún caso, en estas materias, o sea, cuando el acto reclamado sea el congelamiento de cuentas, y la definitiva se puede otorgar solo si el quejoso demuestra la licitud de sus recursos. O sea, que sus recursos, que lo que hay en esa cuenta es de procedencia lícita. Entonces, ahí hay varios problemas que yo le veo. Uno es, pues, que no se le está haciendo caso a la Corte cuando dice que esa función, esa atribución de la UIF, tratándose de procedimientos nacionales, es inconstitucional. Porque no hay un proceso. Porque no hay un proceso. Bueno, y en segundo lugar, están sometiendo a la quejosa, quitándole el recurso efectivo de la suspensión provisional a una consecuencia de delitos muy graves sin que se haya abierto siquiera una carpeta en su contra. Entonces, eso es violatorio, según yo, del debido proceso, del derecho de audiencia y de la presunción de inocencia, porque además no es el Estado el que tiene la carga procesal de demostrar la ilicitud de esos recursos, como debería de ser, sino que ahora es el quejoso, el ciudadano, el que tiene que ir y demostrar la licitud de los recursos, ¿no? Que para muchos a lo mejor será muy fácil, ¿no? Pues yo lo recibí porque me pagaron de mi trabajo y tal. Pero de todas maneras no tendría por qué ser su carga procesal. Siempre que el Estado acusa y sanciona, él debe cargar con la prueba. La prueba, ¿no? De la carga. La carga de la prueba. Sí, exacto. Entonces, creo que eso es preocupante en ese sentido. Sí, ahora, las leyes de amparo en México se han modificado y uno podría decir, fantástico que traten de digitalizar, por ejemplo. Ah, sí. ¿No? Eso me parece que puede ayudar. Argumentan mucho en el oficialismo la necesidad de que esto que sean procedimientos más breves y que se fijen plazos. ¿Cómo ves eso? Yo creo que esa es una introducción plausible de la iniciativa. No es algo nuevo, porque ya estaban en los acuerdos del Consejo, pero bueno, se plasma en la ley. Y hay algo que me gustó mucho, que es obligar a todas las autoridades a que tengan una cuenta en el sistema informático para que se les pueda notificar a todas ellas forzosamente vía electrónica. Eso sí no estaba antes. Y de hecho, eso puede facilitar muchísimo y agilizar los juicios, porque sucede muy frecuentemente que los actuarios quieren notificar a las autoridades y las autoridades no quieren recibir las notificaciones y encuentran todas las excusas que te imagines para no recibirlas. En cambio, si esto es así y si todas las autoridades forzosamente tienen que recibir las notificaciones electrónicas, va a ser una descarga gigante de trabajo para los órganos jurisdiccionales y creo que eso es muy bueno. Lo que yo me pregunto es por qué le dan al órgano de administración un año para implementar esta... mira. En los transitorios se les da un año para implementar esto, cuando yo creo que podría ser menos, ¿no? Quizás eso sea lo que yo le criticaría, pero no deja de ser algo bueno que se digitalice. Otra cosa que está bien es que para los particulares sí es opcional, porque si no, sería un problema de que muchas personas no pueden tener acceso a Internet o a una computadora. Entonces, sí es importante que exista la opción para los particulares de que el juicio se lleve físicamente o electrónicamente, lo que les convenga, y que para las autoridades sí sea forzosamente electrónico. Yo eso lo veo bien. Sí. Sin embargo, yo te diría que de entrada hay... no se ven muchos elementos como para decir se van a agilizar los procesos. Decíamos fuera de eso, ¿fuera de esto? Sí, yo tampoco veo que se agilice. Por ejemplo, una de las medidas que se introducen para agilizar
o al menos eso se dice, es que en la etapa de cumplimiento de las sentencias de amparo, se permite que las autoridades se nieguen a cumplir las sentencias de amparo por imposibilidad física o material o jurídica. Yo no veo eso cómo pueda agilizar, porque finalmente se están negando a cumplir una sentencia de amparo, pero bueno, quiero pensar bien en la intención del legislador y en este punto decir, bueno, las autoridades de todas maneras hacían eso, ¿no? Se negaban después de mucho tiempo de que el juzgado estaba luchando y luchando por hacer cumplir su sentencia, de repente decían, no, pues es imposible cumplimiento. Ojalá lo hicieran desde el principio, ¿no? Para que se pueda abrir un incidente que existe en la ley de cumplimiento alternativo. Y es más, ese incidente puede ser una muy buena salida para esos casos, porque incluso puede transformarse el cumplimiento de la sentencia a el pago de una cantidad de dinero. Entonces, si así pueden resolverse los amparos, estaría bien. El tiempo aquí es la guillotina. Sí. Tenemos que suspender aquí, pero no es definitivo, nada más es temporal. Esperamos verte por acá de regreso y de verdad felicidades por este trabajo, felicidades por tu desempeño. Y si usted ya tiene un poquito más claro la complejidad de lo que se está planteando y los riesgos de modificar la ley de amparo sin realmente tener bases firmes para que, como decíamos al principio, llegue a toda la población y no nada más sea exclusivo para aquellos que pueden pagar despachos muy onerosos para defender sus intereses. Entonces, pues ya tiene usted a un experto en esto, alguien que nos ha aclarado las cosas. Si me lo permite, rapidísimo, en la Escuela Libre de Derecho en el Centro de Investigaciones estamos preparando un documento precisamente con comentarios a todas las reformas, al menos a las que nos preocupan, ¿no? De la ley. Buenísimo. Pues Rodrigo, mil gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.